So we resume the session with Dr. Mr. Juan Boza from University of Costa Rica. His master in science by University of Bonn in Germany and PhD in mathematics by University Nacional Autónoma of Mexico. So he will be giving the third session of the course on representation theory. I don't know if is it ready or. ¿Está listo, don Juan? Sí, ya, disculpen. ¿Me escuchan? Sí, se escucha, se escucha. Sí, muchas gracias. Buen día para todos. Buen día, adelante cuando quiera. Bueno, en la sesión anterior habíamos visto aspectos básicos de las álgebras y sus representaciones. De acuerdo al título del mini curso, hoy vamos a tocar de una manera básica la relación que existe, o más bien las aplicaciones de métodos de la geometría algebraica a la teoría de representaciones. Empezamos entonces. Tomamos siempre un campo K algebraicamente cerrado y un carcaj Q. Consideramos una representación V de Q dada, como veíamos antes, por un espacio VI de dimensión finita, un espacio vectorial, asociado a cada índice I, y para cada flecha alfa, una transformación lineal V alfa entre los respectivos espacios. Bueno, aquí se explica esto. VI, como tiene dimensión D sub I, es igual a K a la DI. Y para una flecha alfa de I en J, V alfa es una transformación lineal de K de I a K de J. De manera que podemos decir que V alfa es una matriz de dimensiones de J por DI, con entradas en K. Introducimos el tipo de dimensión de la representación V como D barra, que es el vector de las dimensiones de cada uno de los espacios vectoriales. Avanzamos. Y para esa vector de dimensión de sub barra se define el espacio de representación RQD como las representaciones V tales que VI es K a la DI, ¿verdad? Aquí las representaciones, aquí no aparecen explícitamente las transformaciones lineales correspondientes, puesto que cada matriz va a definir una representación en VI. Cada matriz de J por DI. Ese espacio de representación RQD se escribe de la siguiente manera. RQD se toma en cuenta todas las transformaciones lineales de K de I a K de J, ¿verdad? Entonces, esas representaciones para cada flecha, eso es igual al producto sobre todas las flechas alfa de M sub alfa, y M sub alfa es el conjunto de matrices de dimensión de J por DI.
¿verdad? Sigamos, por favor. Y RQD es una variedad afín, ¿verdad? Porque cada M alfa es K es el espacio afín K a la DJ por DI o DI por DJ, ¿verdad? Y ese espacio vectorial correspondiente a los índices IJ es un cerrado de Zariski. Y luego se toma el producto de todos esos cerrados y eso me define el espacio de representación RQD. Ahora consideramos un DI, un entero mayor que 0, ¿verdad? Entonces, GL, consideramos el conjunto de todas las matrices cuadradas de dimensión DI invertibles. Y ese grupo se denota es un grupo, por ser las matrices invertibles, es GL, grupo lineal DI, de dimensión DI, ¿verdad? GLDI es además un grupo algebraico y entonces tenemos para el vector de dimensión D, el vector D1, Dn, tenemos el producto de estos grupos algebraicos GLDI, eso se denota con GLD y es también grupo algebraico. Ahora, este grupo algebraico opera linealmente sobre la variedad afín de las representaciones que estamos considerando de la siguiente manera, por conjugación, ¿verdad? Entonces, para ponerlo de manera explícita, tomamos una representación V en RQD y tenemos que definir para cualquier G en el grupo GLD, G está dado por un vector G1, Gn. Cada GI es una matriz invertible. Entonces, la acción, aquí está el pie, van a disculpar, G por V va a ser la representación W definida de la siguiente manera. Para cada vértice I, WI va a ser también K de DI. Y la transformación lineal W de alfa, que debe ir de WI a WJ, es la que aparece ahí en el diagrama y que está escrita aquí como W alfa, definida como GJ compuesto con V alfa, compuesto con GI inversa, ¿verdad? Esa es la acción del grupo algebraico GLD sobre nuestro espacio de representaciones, ¿verdad? Como las GI, todas las GI son invertibles, entonces es claro que esa representación W alfa es isomorfa con la original, con la W es como representación isomorfa a la representación original V. Ahora entramos a la forma de Tits. Esta es una forma cuadrática que se define de la siguiente manera. Nos fijamos un carcaj Q con n vértices y flechas entre algunos de sus vértices, como es la costumbre. La forma cuadrática de Tits, Q sub Q sobre Z a la n, se define como esta fórmula Q sub Q aplicada al vector x1, xn,
es la suma de los cuadrados de los xy menos la suma de los productos xy y xj siempre que exista una flecha de y en j. Una observación importante es que esta forma cuadrática no depende de la orientación de la flecha en realidad, sino entonces lo que se hace es que cada flecha se sustituye por un lado, es decir, un lado sin orientación, ¿verdad? Y el grafo así obtenido se denota Q barra. Bueno, aquí van a disculpar, no vamos a necesitar la matriz de Cartan, de modo que podemos avanzar. Bueno, ya que sigue apareciendo ahí la matriz de Cartan, que es muy útil en varios campos, ¿verdad? Se define como la matriz de entrada C y J para un carcaj, ¿verdad? Y entonces la entrada C y J es 2 menos el número de lazos en I, si I es igual a J, y menos el número de lazos entre I y J para I distinto de J. La forma bilineal asociada, que es esta XY, X, Y sub Q es Q de X más Y menos Q de X menos Q de Y, como es bien conocido. Y lo interesante aquí es que eso es igual a X por la matriz de Cartan por la traspuesta del vector Y, ¿verdad? Pero en este momento no vamos a utilizar ese resultado, pero sí es muy interesante. Entramos a relacionar el tipo de representación con las formas cuadráticas. Entonces, una forma cuadrática, Q de zn en z, es definida positiva si Q evaluado en el vector X es mayor que 0, siempre que el vector X sea distinto de 0, ¿verdad? Y tenemos el siguiente resultado, que es un teorema que ha sido muy importante en el desarrollo de la teoría de representaciones. Este teorema es del profesor Gabriel y dice lo siguiente: dice, sea Q un carcaj, entonces la forma de Tits es definida positiva, sí, solo si el diagrama Q barra es un diagrama de Dynkin. Recordemos que en la sesión anterior vimos que los diagramas de Dynkin son de uno de 5 tipos, ¿verdad? Entonces, este teorema en la década de los 70 fue muy importante y dio origen a muchas investigaciones, ¿verdad? Ahora, lo que queremos es dar una visión no completa del todo del siguiente teorema de Gabriel, que dice, si Q es un carcaj sin caminos orientados y cada un campo algebraicamente cerrado, recordemos que si no hay caminos orientados, esa es una condición necesaria y suficiente para que la álgebra del carcaj sea de dimensión finita. Entonces, este teorema lo que dice es que Q es de tipo de representación finito, sí, solo si Q barra es de Dynkin. Es un diagrama de Dynkin, ¿verdad? Podemos avanzar. La idea es demostrar que, bueno, si Q es de tipo de representación finito, entonces su forma es definida positiva y por lo tanto Q barra es de tipo Dynkin, ¿verdad? Porque ya nos estamos apoyando en un teorema anterior que dice que si la forma es definida positiva, entonces el carcaj o el grafo Q es de tipo Dynkin.
Entonces ahora lo que vamos a ver es que si Q tiene tipo de representación finito, entonces la forma cuadrática es definida positiva, ¿verdad? Entonces, hay un teorema, primer teorema dice, la forma de Tits de un carcaj Q satisface que para cualquier vector D, la forma cuadrática es la dimensión del grupo algebraico GLD menos la dimensión de la variedad algebraica RQD. Eso es muy sencillo de ver porque la dimensión de GLD de ese grupo algebraico es de I cuadrado. La dimensión como variedad algebraica. Y la dimensión de RQD también rápidamente se ve que es la suma de los productos de I de J para alfa, una flecha de I en J. Bueno, esa indicación la podemos pasar, ¿verdad? Bueno, esta es la explicación de que la dimensión de RQD es el producto de estos transformaciones lineales del espacio de transformaciones lineales K, que es el producto de las M alfa. Y M alfa es el conjunto de las matrices de J por DI con entradas en K. Entonces, la variedad que ellos definen tiene dimensión DI por DJ para cada flecha alfa de I en J. Aquí voy a referirme a un resultado de geometría algebraica que relaciona las dimensiones algebraicas de los espacios o grupos con que estamos trabajando. Dice que la aplicación del grupo GLD hacia el espacio de representación que a cada D, que a cada G le asocia G por V es la acción del grupo lineal a que nos referíamos antes, que esa aplicación induce un isomorfismo del grupo de la variedad cociente del grupo lineal general GLD, cociente, este grupo que es un grupo cerrado, es el estabilizador, ¿verdad? El CGLD es el estabilizador de esa acción, ¿verdad? Y se tiene un isomorfismo entre esas variedades y eso nos permite calcular, decir que lo siguiente, que la dimensión del grupo lineal general D menos la dimensión del estabilizador es la dimensión de la órbita de la representación V, ¿verdad? Creo que no hice referencia a la órbita de la representación V, pero la órbita es el producto de todas las representaciones de la forma G por V. Esa es la órbita de V. Bueno, ahí es importante que el estabilizador es
es un cerrado conexo, y entonces la dimensión de los endomorfismos de V es igual a la dimensión del cerrado conexo, y entonces la dimensión de la órbita más la dimensión de los endomorfismos es la dimensión del grupo lineal general. Ahora, K, el campo K está contenido dentro de los endomorfismos de V, y de ahí la dimensión de los endomorfismos es mayor o igual que 1, ¿verdad? Se sigue que la dimensión de la órbita de V es la dimensión de GLD menos la dimensión de V, y entonces esto es menor o igual que la dimensión de GLD menos 1, ¿verdad? Puesto que la dimensión de V es mayor o igual que 1. Entonces, el paso que nos falta es asegurarnos de que la forma cuadrática de que QD evaluado en D es mayor o igual que 1, puesto que de ahí resultará que Q de Q será definida positiva, ¿verdad? Ahora, recordemos que estamos suponiendo que el Carcaj tiene tipo de representación finita, ¿verdad? Entonces, cualquier representación es suma directa de inescindibles. La variedad RQD, al ser Q de dimensión finita, posee solo un número finito de órbitas, ¿verdad? Y por ese motivo, las órbitas coinciden con las componentes irreducibles de GL, del espacio de representación. Y hay un teorema de la geometría algebraica que dice que entonces una de ellas ha de ser densa, y por un resultado de la geometría algebraica, la dimensión de esa órbita es precisamente la dimensión del grupo GLD, la dimensión del grupo total GLD, ¿verdad? De manera que la dimensión del espacio de representación que teníamos, que es menor o igual que la dimensión de GLD menos 1, a la hora de restar, dim RQD menos, dim GLD menos dim RQD es mayor o igual que 1, y entonces de ahí se sigue que Q barra es de tipo Dynkin, ¿verdad? Bueno, aquí hay para efectos de la completitud del texto escrito, aquí están los resultados utilizados con las correspondientes referencias, por si alguna persona está interesado en profundizar y ver los detalles de todo lo que hemos establecido, ¿verdad? Están los resultados utilizados. Bueno, y finalmente las referencias. Hasta aquí sería entonces la exposición. No sé si hay algún comentario. Muchas gracias, don Juan, por Con mucho compartir con gusto. nosotros. Gracias a ustedes. Para terminar, quiero darle especialmente las gracias al estudiante
Daniel Mora, que fue quien levantó el texto y preparó toda la, digamos, la logística de esta presentación. Le agradezco mucho a él. Excelente. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario para don Juan Boza? Lo de Ignacio es pulgar arriba, ¿verdad? No es levantar la mano. En efecto, en efecto. No, básicamente que estamos bien. All right. Agradecer nuevamente a Alberto Hernández por la iniciativa del minicurso, a Ignacio Rojas, a Juan Boza, a Daniel Mora, también por el trabajo tras bambalinas, y al equipo entonces de compañeros que hizo posible el minicurso de teoría de representaciones en el marco de lo que es la sesión temática de geometría y topología del CIMAC. Muchísimas gracias. Creo que tenemos bastante